y se suscribe. Uno de los temas que está llamando la atención en este momento de todos los titulares de la prensa es la ley de amnistía, que se ha ido retrasando porque pareciera haber una lucha de poderes interna dentro del poder en Venezuela que no permite que avance. Eso responde a muchas razones y yo tengo mis teorías, pero lo más importante es recalcar que cualquier discusión, cualquier aprobación de una ley de amnistía tiene que incluir a la sociedad civil, tiene que incluir a las organizaciones como el Foro Penal, tiene que incluir a los familiares de las víctimas, tiene que haber una comisión de la verdad que colabore a que esta ley de amnistía pueda realmente servir a la reparación y la justicia de las víctimas que fueron encarceladas. No estamos hablando de un perdón por un delito, estamos hablando de restitución de la libertad que nunca debió haber sido arrebatada. Para conversar de la ley de amnistía, traigo el día de hoy un invitado muy especial, una persona que personalmente yo, valga la redundancia, yo respeto profundamente por su larga carrera, por su trayectoria, por lo profesional que ha demostrado a lo largo de los años ser, pero también a nivel como más cercano, como ser humano, le tengo una gran estima y las palabras me quedan cortas para expresar cuánto le admiro, cuánto le respeto y cuánto le quiero. Bienvenido a Lo Vivo en Vivo con Melanie Obar, a el vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Jimiop. Muchas gracias, Gonzalo, por estar acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Melanio? Qué gusto verte y estar contigo aquí en este espacio. No, para mí un placer siempre conversar contigo y tenerte aquí en el programa. Me parece como una oportunidad genial de poder presentarle a la audiencia que siempre se conecta aquí una perspectiva mucho más aterrizada de lo que debería ser una ley de amnistía. Y es precisamente por la cual te hago esta invitación para el programa y sé que ha sido difícil coincidir en los horarios porque tú estás en este momento muy ocupado con este tema. Para quienes no lo saben, Gonzalo es una de las figuras principales del Foro Penal. Han llevado la defensa legal de más de, si calculo yo, unos 14,000 presos políticos, Mosca y 18,000, ¿no? Creo que son desde el 2014. Más de 15,000 Más de casos. 15,000 presos políticos. Hay que, no, eso es un número que se dice fácil, pero que en la práctica han sido resmas y resmas y resmas de papel que han servido para llevar los expedientes, ni hablar de los litros de lágrimas que también han tenido que presenciar tus ojos. Cuéntame Así un es. poquito, Gonzalo, ¿en qué punto estamos con el tema de la ley de amnistía? Antes de profundizar en el tema de los presos políticos. Bueno, mira, lo primero es mirar hacia atrás, recordar un poco lo que ha pasado, ¿no? Desde el Foro Penal hemos propuesto la amnistía desde el año 2007 en no menos de 5 o 6 oportunidades, ¿ok? Siempre reclamando que la amnistía pues cumpliese con todos y cada uno de los requisitos que tiene que cumplir para que sea verdaderamente aceptable, no solo desde el punto de vista de los estándares internacionales y nacionales, sino también para los directos beneficiados o potenciales beneficiados con una amnistía que son las víctimas y sus familiares, ¿no? En eso siempre hemos tratado de ser como muy enfáticos, ¿no? Recordemos que en el año 2007 se aprobó una amnistía, la decretó entonces Hugo Chávez, que generó pues mucha expectativa y que en ese momento, bueno, al final solo sirvió para darle un velo de impunidad a quienes de alguna manera habían trabajado a favor del poder durante los sucesos de 2002, 2003, 2004, incluso durante todo lo que fue ese camino de protestas que se dio contra la reforma constitucional del año 2007, etcétera. Con posterioridad fue también propuesta la amnistía en otras oportunidades, una amnistía que no era la amnistía ideal, pero que sin embargo, bueno, era un pasito hacia adelante, se aprobó en el año 2016, pero nunca pudo ser aplicada porque inmediatamente el Tribunal Supremo de Justicia de ese entonces la declaró nula por inconstitucional y no se aplicó. Desde esos momentos, bueno, nosotros hemos ido insistiendo y en este momento, desde finales de diciembre del año pasado,
y principios de enero de este año, desde el Foro Penal, estábamos nuevamente proponiéndola, ¿no? Más allá y con independencia absoluta de lo que pasó después, de lo que fue la incursión norteamericana y todo esto, nosotros seguíamos pensando pues que esta era una vía muy expedita y bastante sólida para acabar, pues, o para comenzar a desmantelar el aparato represivo del Estado, empezando por lo más importante que son sus víctimas, ¿no? Entonces, desde ese momento estábamos trabajando en eso y nos llevamos pues la sorpresa de que en un momento determinado, hace ya aproximadamente una semana, Delcy Rodríguez anunció que se iba a presentar y a discutir una ley de amnistía, ¿no? Lo cual nosotros recibimos, como lo dije ya en mis redes sociales, con cauteloso optimismo. ¿Por qué con cauteloso optimismo? Porque, bueno, primero es indispensable que las víctimas tengan voz y voto en esto. Es Estoy de decir, que acuerdo, esto no sea 100% de algo acuerdo. esto no sea algo discutido en los salones políticos de espaldas a las víctimas y que de alguna manera pues al final no se promulgue algo que no esté a la altura del momento político en el que estamos, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, también nos preocupaba mucho y nos preocupa mucho hoy que se está comenzando la discusión de esta amnistía que todavía pues no se conoce, de la que no se conoce bien todavía cuál es el texto que se va A a aprobar o debatir. a discutir. Sí, todavía no lo sabemos, ¿ok? Ha circulado la exposición de motivos, ojo, es lógico, porque en la primera discusión en la Asamblea Nacional lo que se debate es la pertinencia, la necesidad de la ley. No es necesario en esta primera Tener discusión artículos, sino involucrar que si se debe hacer o no. sí, si se debe hacer o no, eso es lógico. Sin embargo, de la exposición de motivos que ha circulado ya hay algunas cositas que nos preocupan, por ejemplo, esto de que supuestamente está dirigida hacia los extremistas. Ya ahí estás haciendo una calificación complicada que puede generar algunas injusticias y luego también que se está viendo como una especie de acto de clemencia del poder hacia la ciudadanía cuando no es así. La amnistía no es para eso. La amnistía no es perdón, la amnistía no es una herramienta en la que hay una persona que está como situada por encima de las demás que decide a quién le otorga un favor o no le Como si otorga fuera el un favor. Coliseo romano, ¿no? Vive o Sí, muere, eso no es libre así, o ¿no? preso. Como te digo, están empezando a circular en redes algunos proyectos de amnistía que se supone que estarían siendo los que van a ser discutidos, pero todavía Todavía no hay nada eh, concreto y todavía no hay precisamente nada concreto, ¿no? yo te quiero Nosotros preguntar hicimos sí, algo, Gonzalo. desde los primeros días del mes de enero ya teníamos una propuesta que los incluía a todos y por eso te decía que éramos cautelosos, porque fíjate, la amnistía que se aprobó en el año 2016, con todo y que era un pasito adelante importante, pretendió ser también una mezcla de muchas cosas, ¿no? Pretendió ser una amnistía, pero también pretendió ser como la semilla o la raíz de un esquema de justicia transicional y Mm, luego también pretendió ser algo así como la semilla o la raíz de una eventual comisión de la verdad que evaluara si se habían o no cometido violaciones a los derechos humanos, etcétera. Es decir, trató de meter en una sola cosa tres herramientas diferentes y esto, por supuesto, al final lo que iba es a empastelar todo, iba a claro, complicar todo, ¿no? estoy de acuerdo. Ojalá que esta propuesta, que vuelvo y repito, la vemos como algo positivo, pero si se maneja bien, si se maneja con base en los criterios en que tiene que manejarse, ¿no? Hablando de los Entonces, criterios, bueno, Gonzalo, permíteme un segundo, disculpa la interrupción, pero es que necesito sí, precisar sí. algunas cosas que yo creo que es una de las grandes dudas que tenemos todos los que estamos percibiendo este proceso desde el desconocimiento. Y es por, así como se utilizó en algún momento la ley de amnistía para ayudar desde el chavismo, más específicamente desde Hugo Chávez, a los que se involucraron en algún tipo de delito para beneficiarlo a él, hay posibilidad de que esta propuesta de ley de amnistía sirva para darle amnistía a quienes han cometido delitos de lesa humanidad, por ejemplo, crímenes en Venezuela de violaciones a los derechos humanos, que no estamos hablando de presos políticos, sino que quede ese basamento legal para, bueno, está bien, vamos a excarcelar a los presos políticos o a algunos de ellos, porque está la precisión que da de los extremistas, que puede dar pie a unas injusticias, pero entonces como queda el basamento legal, me sirve a mí como Estado para excarcelar a estos militares que en algún momento los metimos presos por matar a un manifestante. Mira, en teoría no.
El artículo 29 de la Constitución es bastante claro y dice que están excluidos de los beneficios del indulto o de la amnistía las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Lo dice con absoluta y meridiana claridad. El problema no es tanto lo que dicen las leyes, sino las interpretaciones que se le Mm, pueden dar a las leyes. Ese es el problema. Y como el aparato represivo no está desmantelado, y esto es importante decirlo, y cuando digo esto me refiero a que los fiscales siguen siendo los mismos, los jueces siguen siendo los mismos, los que manejan los cuerpos de seguridad siguen siendo más o menos los mismos también. Cuando tú ves eso, tú dices, epa, ya va, vamos a evitar que esta amnistía no esté a la altura del momento político que tenemos y que las interpretaciones que se hagan sobre la misma no sean tan discrecionales que al final del día no terminen de favorecer a quien tienen que favorecer y terminen favoreciendo a quien no tienen que favorecer. Eso es Es que el punto precisamente medular. ese es mi punto, porque tenemos a un Alexander Granco que todavía tiene la capacidad de secuestrar, de reprimir, de desaparecer. Tenemos un Diosdado Cabello todavía a la cabeza del Ministerio de Interior y Justicia. Tenemos leyes como la ley contra el odio, que se utiliza como un área legal gris para encarcelar a quien ellos le provoquen y necesiten sacarse del medio. Entonces, mientras tengamos este aparato o este esquema legal, ilegal, pero legal, y este esquema de represores todavía en posiciones de poder, una ley de amnistía es lo suficientemente fuerte como para contrarrestar esta avanzada de represión. Ese es, Claro, sí, sí, en eso tienes razón, Melanio, pero también hay que aclarar una cosa. La amnistía es un mecanismo para ayudar a resolver conflictos políticos y sociales de cara fundamentalmente hacia las víctimas de violaciones a los derechos mm, humanos y de juicios injustos y de todo eso. Pero no es el único mecanismo, ojo, claro. ¿ok? Hay muchos otros que se pueden implementar que también pues requieren de su tiempo, de su consideración y que al final nos ayudarían a desmantelar de manera definitiva todo este aparato represivo en una tarea que, como siempre lo digo, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Hay que manejarlo con prudencia, con paciencia, porque fíjate, una de las cosas más difíciles de manejar, sobre todo cuando, como en nuestra organización, tú lidias todos los días con familiares de personas que están materialmente presas, es la expectativa y la urgencia. Es difícil de manejar eso, pero incluso con una amnistía lo mejor concebida posible, hay que seguir pues toda una serie de procedimientos. Es decir, la libertad no es que viene de inmediato, ¿ok? Hay que Claro. seguir toda una serie de procedimientos. Y esto hay que decirlo con toda honestidad. A mí a veces me dicen que soy como el Doctor House, ¿no? Que como que les picha los globitos a la gente, pero no es así, porque como siempre se los digo, mira, yo prefiero que tú me odies por decirte la verdad a que tú me odies por decirte una mentira, por muy piadosa que sea esa mentira, ¿no? Entonces, gracias, hermano. Buena premisa, te la robo. Entonces, mira, hay que ser lógicos y consecuentes con esto. ¿Qué nos preocupa? El primero que no se conoce, en definitiva, hasta ahora del día de hoy. Ojo, de repente en media hora ya eso, porque esa es otra cosa, Claro, Melania. La gente que nos está escuchando desde afuera, quizás no lo capta en su verdadera entidad. Pero aquí en Venezuela las cosas cambian de un minuto para otro. Y literalmente. eso es así, ¿no? A mí me llama mucho la atención cuando me dicen, bueno, pero quiero que me des la cifra definitiva de presos políticos. Le digo, no te la puedo dar porque Mm. hoy es una y en media hora es otra, porque además, te lo tengo que decir, Melanio, desde el 8 de enero, cuando se hizo el anuncio de las excarcelaciones, hasta el día de hoy, nosotros hemos recibido cerca de 1.000 reportes de casos que no nos habían sido referidos antes. ¿Qué quiere Anteriormente. decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay 1.000 presos políticos más? No. Quiere decir que hemos recibido 1.000 reportes que hay que evaluar para ver si en efecto se trata de prisiones o de investigaciones arbitrarias por motivos políticos, ¿no? Pero ponte tú que de todos esos la mitad sean en efecto casos que eventualmente Que no estaban aplicarían como, registrados. sí, que no estaban registrados. Oye, ya es un número bastante significativo, bastante importante, ¿no? Entonces, Alarmante. 500 eso, familias eso, afectadas directamente por un sí, encarcelamiento político es una barbaridad. eso hay que manejarlo, ¿no? Hay que entenderlo y hay que, sobre todo, ser muy honesto con la gente, ¿no? En estos temas y decirle Mm, muy claramente cuál es el alcance de todas y cada una de las cosas que están pasando. Por supuesto, todo paso hacia la libertad es un buen paso. por Fíjate que supuesto. una de las cosas
que nosotros siempre hemos destacado, tenemos, si no me falla la memoria, serían 395 presos que han sido excarcelados desde el 8 de enero hasta ahorita. Con estas medidas que en realidad no son medidas de liberación, porque mantienen los Restricciones. procesos penales abiertos, le mantienen a las personas restricciones, etcétera. Pero oye, es gente que está fuera de la cárcel, ¿vale? O sea, es algo ya que por sí mismo es positivo. Estoy de Que no es acuerdo. lo ideal, que no es lo que uno le gustaría, que está muy mal que el gobierno no haya explicado bien cuál es el cronograma y de qué manera está haciendo la selección de quién se quede, quién se va. Sí, todo eso está bien, pero al final del día tenemos a gente que está fuera de la cárcel que nunca debió haber estado en la cárcel. Y eso hay que valorarlo como positivo, ¿ok? Estoy de Y acuerdo. después emparejamos las cargas también, porque esto es muy venezolano también, todo lo queremos para allá, todo queremos que sea de inmediato. Y ojo, tenemos más de 25 años en esto y no vas a desmontar toda esta situación de represión y de persecución en 3 días, en 2 semanas, en 2 meses o incluso en un año. No lo vas a hacer. Tienes que empezar a trabajar para que todo vaya cogiendo pues poco a poco su cauce. Pero Entonces, yo para evitar, quiero agregar una perdón, cosa, sí, dime. que es que a pesar de que todo lo que estás diciendo es muy real, no solamente he sido testigo presencial de lo que significa el golpe de tener a alguien preso por motivos políticos, que es bárbaro. Por ejemplo, tenemos el caso ahorita de Rory Branker, que fue excarcelado ayer, periodista, editor de La Patilla. Mientras estaba en reclusión, quien se encargaba de llevarle su alimentación era su hermano, que lastimosamente falleció de un infarto durante el tiempo en reclusión. Entonces se quedó sin ningún apoyo porque la mamá es de la tercera edad y no tiene las condiciones físicas, económicas ni mentales para poder hacerse cargo de una persona tras las rejas. Entonces, que esté el día de hoy de vuelta en su casa, a pesar de toda la arbitrariedad, a pesar de que nunca debió estar preso, a pesar de que todavía se mantiene esta estructura de poder en Miraflores, es algo positivo, Sí, porque ya no sí, existe la tragedia intrafamiliar y es una herida social del tejido venezolano que empieza a sanar poco a poco e internamente ellos se pasarán sus procesos personales y familiares de sanación de las heridas, pero como sociedad se empieza a ponerle puntaditas al tejido. A mí me parece que eso es muy valioso, es parte del trabajo que ustedes han hecho durante tantos años, desde el día que yo te conozco, Gonzalo. Me consta, he sido testigo, a veces no me gusta ser tan abierto como expreso esto, porque las personas pueden pensar, bueno, pues te le estás jalando mecate o es que estás haciéndole de piar, pero es que he sido testigo literalmente del arduo trabajo del foro penal y yo sé que tú estás consciente de todo esto y al enfrentarte, y te quiero preguntar esto como para, te estás enfrentando, así lo veo yo, a un momento único en todos estos años de sí. lucha donde existe realmente la gran posibilidad de que abran las puertas de todos los presos políticos y que además se haga rápido. Porque hemos visto que estas excarcelaciones, que hay que aclarárselo a la gente, no están dentro de la ley de amnistía, esto han sido No, excarcelaciones por otros motivos, porque se lo ordenaron de los estados, por lo que sea. Han sido rápidas. Entonces te demuestra que es un tema de voluntad política. Entonces, una vez aprobada la ley de amnistía, el foro penal se enfrenta a una realidad donde podrían estar recibiendo a todos los que en algún momento son sus clientes, vamos a decirlo así, ¿no? O sus beneficiarios. ¿Cómo lo ves tú? bueno, mira, sí, y te lo complemento, veo que hay una persona haciendo esa pregunta, no, que los presos saldrían después de la amnistía en 3 días. No va a ser así. Y es importante que esto se aclare, porque fíjate, hay que hacer la solicitud, que en algunos proyectos de la ley de amnistía que hemos visto, no sabemos si son los que se van a discutir o no, pero en algunos Mm. proyectos de la ley de amnistía se pone en hombros del propio Ministerio Público ser el que haga la solicitud. Entonces, Oh. esa solicitud hay que redactarla. Porque primero hay que ver quién eventualmente sería favorecido y quién no. Y esa solicitud hay que redactarla, hay que llevarla al tribunal, el tribunal la tiene que analizar, tiene que tomar una decisión y tiene que, por ejemplo, librar la boleta de escarcelación. Después de que libra la boleta de escarcelación, tiene que llegar esa boleta de escarcelación al centro de reclusión. Hay un problema grave, fíjate,
nos dimos cuenta y pasó y está pasando en este momento, que es que a veces los tribunales, como quien mueve a los presos de un lado para otro es el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, a veces los tribunales creen que una persona está presa en el sitio A y resulta ser que no está ahí, sino que está en el sitio B. Entonces tú mandas una boleta de escarcelación a ese sitio A y esa boleta de escarcelación no se puede hacer cumplir. Entonces es todo un proceso, ¿ok? Es todo un proceso que lleva su tiempito, pues, ¿ok? Pero sería, Claro, sí, ciertamente un paso definitivo. Pero además, Melanio, yo creo que es importante lo siguiente, mira, la amnistía no podemos focalizarla solo en los que están presos, ¿ok? La amnistía tenemos que focalizarla en los que están perseguidos también, porque tenemos más de 11.000 personas al día de hoy con medidas cautelares que restringen sus derechos. Esto es importante. Entonces, a esas personas hay que hacerles cesar esas investigaciones también y dejarlas en libertad plena. Estamos hablando no solo de los que están presos, sino además de los que están perseguidos, entre ellos tú, por ejemplo. claro. ¿Ok? Personas que Porque, están fuera del país, que se tuvieron que ir del país porque estaban perseguidos acá. para que no lo Tienes que... sepan, quien no lo sabe, yo no sé, pero Gonzalo es mi abogado. Gonzalo es mi abogado. Además, Gonzalo es mi además, abogado. sí. Gonzalo. Entonces, fíjense, eso por ese lado, pero además tenemos personas que, porque esto ha durado mucho tiempo, alguien ponía por ahí, son más de 25 años, sí, entonces tenemos personas que fueron arbitrariamente condenadas, que cumplieron su pena, que ya están en libertad plena, ¿ok? Pero que tienen pleno derecho a que esa condena que se dictó en su momento sea declarada nula y a Claro. que se les restablezca su condición de inocentes y se les restituyan pues todos sus derechos como tales. Entonces la amnistía no solamente mira al presente, mira hacia atrás y mira hacia adelante también. ¿Ok? Siempre, siempre. Entonces, son muchos los casos que deberían estar contenidos allí. Otra cosa importante, la garantía de no repetición, que Oye, la esa me puerta encanta. Tienes giratoria, toda la que la razón. puerta giratoria se cierre, porque de nada me sirve a mí, por antipático que suene esto, sacar a todos los presos políticos que tenemos ahorita en las cárceles para que a la vuelta de 3 meses ya yo tenga de nuevo un bloque importante de presos políticos por los que voy a tener que luchar. ¿Entiendes? La puerta giratoria se tiene que cerrar definitivamente. Tenemos que buscar la manera de restitución de sus derechos a las víctimas y además de reparación a las víctimas. ¿Ok? A la gente que ha Indemnización. perdido años de su vida en esto, tiene derecho a que se le repare desde el punto de vista material y desde el punto de vista simbólico también. Claro. ¿Ok? Todo esto tiene que darse. Nosotros hemos propuesto que para evitar dudas y para evitar la discrecionalidad absurda de un sistema represivo que todavía está instalado, sean los organismos internacionales de protección a los derechos humanos, en conjunto con las ONG de derechos humanos, y no hablo solo de Foro Penal, hablo de las ONG que han trabajado este tema de manera seria durante décadas, seamos los que al final definamos quiénes deben ser los destinatarios de la amnistía. ¿Ok? De acuerdo. Para así quitarle a los jueces la posibilidad de ser ellos los que te digan, no, si este sí, este no. ¿Por qué? Porque hay desconfianza en el sistema judicial, porque el sistema judicial sigue estando integrado por los mismos jueces, ¿ok? Por las mismas personas que siempre han estado allí. Entonces tú tienes que tratar de cerrar esa discrecionalidad de la mejor manera posible, respetando principios básicos como por ejemplo el principio de afirmación de la libertad. Por ejemplo, mientras se discute si tú eres beneficiario o no de una amnistía, deberías estar en libertad de una vez. Claro. ¿Ok? Este, el principio de la favorabilidad. Si tienes dudas en cuanto a si aplica o no aplica la amnistía a una persona, resuelve la duda a favor del justiciable, no a favor del poder. Ese es el Es que principio de favorabilidad. el problema ahí, por eso tienen que involucrar, que no lo han hecho, tengo entendido que no lo han hecho, no han involucrado a las organizaciones de derechos humanos, no han involucrado a Provea, no han involucrado al Foro Penal. No sé, usted nómbrelo, no los han involucrado, esto ha sido directamente desde el poder. Y adicionalmente, desde el tutelaje norteamericano. Entonces no ha habido una puerta para que las organizaciones que, como tú lo dices, históricamente, durante décadas han trabajado el tema de los presos políticos puedan dar su punto de vista. Y en este momento es como agarrar un carcelero y decirle al carcelero, bueno, decide tú cómo va a ser el castigo para los presos. Oye, mira, no creo que el carcelero tenga la visión humana
para decidir cómo va a ser la vida de la persona privada de libertad dentro de prisión. Entonces no podemos confiar en este momento en los jueces que están ahorita, que han sido los que han dictado las condenas, que han hecho las audiencias telemáticas para que no permiten que un abogado de confianza pueda registrarse, que le asignan la defensa pública a juro y porque sí al acusado, quienes decidan cómo va a ser una ley de amnistía. Entonces, bueno, creo que el llamado aquí y la conclusión es: hay que involucrar a las organizaciones de derechos humanos, y de aquí, desde mi programa, bueno, yo digo, tienen que llamar al Foro Penal, tienen que llamarlo. Sí, bueno, al Foro y a las otras organizaciones. Es muy importante, Melanio. Porque aquí no puede imponerse, y lo puse hoy en mis redes sociales, esa visión de que no, como estos me caen mal, o como estos creen que, o como estos me incomodan. Oye, aquí hay que separar a los estadistas de los que no son estadistas. O sea, si tú de verdad quieres empezar a construir un mejor futuro, tienes que pasar por encima de tus rencillas personales y tienes que empezar a involucrar a la gente que trabaja estos temas y que sabe cómo se trabajan estos temas. Y no hablo, vuelvo y repito, solo de Foro Penal. Hablo de muchas personas, defensores de derechos humanos, organizaciones que han trabajado este tema durante mucho tiempo, porque además, Melanio, vuelvo y repito, la amnistía tiene que ser lo más amplia posible. No se puede circunscribir única y exclusivamente al tema penal, porque aquí ha habido persecución laboral, aquí ha Claro. habido persecución tributaria, aquí ha habido persecución civil, a la gente le han quitado bienes, ¿ok? Sí. Aquí ha habido Identidad. muchas dimensiones, la identidad, o sea, ha habido muchas dimensiones de esa persecución y todas tendrían que estar amparadas por una amnistía seria, ¿ok? No, Eso es te lo imaginas que yo con un nosotros... pasaporte. Te imaginas ¿Ah? yo con un pasaporte. No, tengo 7 años que no veo un pasaporte, hermano, porque me negaron la identidad de mi país. Entonces esto Bueno, tiene que estar fíjate. incluido en la ley de No, amnistía. y la mayoría de tu audiencia no, porque son muy jóvenes y son jóvenes como tú también, pero oye, aquí despidieron a cerca de 20.000 trabajadores de PDVSA porque se Claro, sumaron al paro cívico nacional 2002, 2003, 2004. ¿Ok? es así. Esas personas necesitan que se reconozca que esa actuación, ese despido fue absolutamente injusto. ¿Ok? Claro. E incluso deberían ser convocados para reactivar con todo su conocimiento y con toda su sapiencia, pues la, la, la industria petrolera nacional. Aquí hay personas como tú que les anularon el pasaporte, así de la nada. Aquí hay personas, yo tengo varios casos de personas que están presas, pero no porque hubieran hecho nada, ni siquiera están presas porque hubieran tenido participación o activismo político de ningún tipo, sino porque sencillamente alguien poderoso le echó el ojo a bienes Mm. que tenía que les querían quitar. Eso ha Tierra, pasado. finca, Sí, apartamento, entonces, negocio. oye, esa gente necesita no solamente que se la libere, sino que se le devuelvan sus bienes. ¿Ok? Claro. Entonces, esto es un proceso que tiene muchas facetas, que tiene muchas caras, que tiene muchas dimensiones, que todas deberían ser cuidadas. Ojo, hay que ser objetivos en esto. Quizás no vamos a resolver todos los problemas en un primer paso. Es verdad. Claro, ¿Ok? es verdad. Eh, pero lo importante es abrir la puerta a que todos los demás problemas también se vayan solucionando. Y hay que tener paciencia, hay que tener paciencia, hay que tener lógica, hay que apoyarse en la gente que sabe. Me refiero, por ejemplo, a los organismos internacionales. ¿Tú sabes cuánto tiempo tiene la ONU, la CIDH, la Corte Interamericana, todos los organismos de tutela de los derechos humanos monitoreando lo que está pasando en Venezuela? Tienen muchísimos años en eso. Claro, tienen décadas. Hay que pedirle su apoyo, su ayuda, incluso su conocimiento técnico. ¿Por qué, por ejemplo, no se le manda ese borrador de la ley de amnistía al alto comisionado para los Mm. derechos humanos de la ONU para que él dé su opinión? Que además ¿Ok? lo ¿Por qué? invocan cada vez que lo O sea, necesitan. O lo maldicen o lo invocan dependiendo de la necesidad del día, ¿no? sí, te cae mal Gonzalo, no quieres hablar con Foro Penal porque te parece X, Y, lo que tú quieras. Gonzalo es calvo y me caen mal los calvos. Chévere, no hay rollo. Mándaselo a la oficina del alto comisionado de la ONU. Que también es No, que calvo. yo, Que también es calvo. que también es calvo. Que también es Pero calvo. además, ok, vamos a suponer que tú quieres decir, no, que esto es un acto como están insistiendo tanto, que me parece una de las discusiones más tontas que he visto. No, esto es una cuestión unilateral, esto es algo que estamos haciendo nosotros solos, que no es verdad, porque si no se hubiera hecho todo este trabajo de documentación, registro y denuncia de Claro. tantos años, ahorita no estaríamos ni siquiera discutiendo el tema. Pero bueno, tú quieres decir que tú eres el protagonista único y absoluto de esto. Chévere, pana.
tú eres el No hay protagonista, problema. tú eres el papá de los helados, no importa, pero ábrele la puerta a los que han trabajado el tema y por encima de todo, por De encima de acuerdo. todo, a las víctimas, no las puedes dejar por fuera, porque si las dejas por fuera ya estás empezando con mal pie y así no vas a llegar a ningún lado, como lo dije hoy en mis redes sociales, una amnistía que se ponga de espaldas a las víctimas es una amnistía con unas patas cortísimas, no va a llegar para ningún lado. Y al final vamos a tener que echarla para atrás y vamos a tener que buscar una manera que sí esté a la altura del momento político que estamos viviendo. Muchas gracias, Gonzalo Jimiop, gran amigo de la casa, vicepresidente del Foro Penal y una persona que ha luchado incansablemente por la libertad de los presos políticos y restituir el Estado de Derecho a nuestro país. Estoy enormemente agradecido por tu disposición, por tu tiempo y por presentarle a la audiencia una aclaratoria, pero extremadamente necesaria en este momento tan controvertido en donde el Estado venezolano pareciera que está despertando de un letargo muy largo y empezaría a trabajar en la ley de amnistía. Gracias, Gonzalo Jimiop. Gracias a ti, Melanie. Un gusto hablar contigo y saludos a toda tu audiencia. Bueno, veo que hay un montón de preguntas, pero bueno, no dio chance de responderlas en otro momento. ¿Ok? Mándenlas por Twitter, da tu Twitter. Bueno, mis redes sociales son @imiobsantomé, mis dos apellidos. ¿Ok? El tema, Melanio, lo tengo que decir con toda honestidad, es que no tengo tiempo de responder a todas las consultas que me hacen por Twitter. Así que bueno, nada, trataré de aclararlo en aspectos generales, ¿no? Así será. Lo más importante es tener el proyecto de ley de amnistía y que se nos dé chance por lo menos de opinar. ¿Ok? Y no a nosotros, ni siquiera a las víctimas, que se les dé chance a las víctimas de opinar y de tener voz y voto en esto. De acuerdo, Gonzalo. Nuevamente, muchas gracias. Ese fue Gonzalo Jimiop. Que tengas un feliz día, hermano. Un Gracias, abrazo. hermano. Hasta luego. Que estés muy Chao. bien. Igual. Ese fue Gonzalo Jimiop, uno de los líderes de la sociedad civil más respetados en nuestro país, que durante décadas ha luchado por la libertad de los presos políticos e incansablemente dirigiendo el Foro Penal en conjunto con Alfredo Romero, han llevado la defensa legal de más de 15.000 personas que han estado detrás de una reja de la dictadura por motivos políticos. Así que aquí en Lo Vivo en Vivo con Melanio Bar, no solamente lo aplaudimos, sino que también amplificamos a través de esta vocería el trabajo que realizan y la importancia que es no solamente incluirlo a ellos, sino a las otras organizaciones y por supuesto, como yo lo decía también en la introducción de la entrevista, a las víctimas y sus familiares, porque si no, no vamos a poder encontrar de verdad un espacio de reparación y justicia con respecto a todo este tema que está ahorita en la materia de conversación en redes sociales, en televisión. Hermano, usted donde ponga el ojo, están hablando de la excarcelación de los presos políticos porque es una de las heridas más grandes que tiene nuestro país. Les recuerdo que esta entrevista y este programa existe gracias al apoyo que usted le da. Es decir, me gusta, like al video, dejar un comentario, suscribirse al canal, hacerse miembro del canal, es fundamental para que este espacio continúe llegando cada vez a más personas, ayude a cambiar mentes y por supuesto le dé la herramienta a la gente para entender lo que está pasando en nuestro día a día y generar, digamos, un registro de esa memoria histórica que necesita Venezuela para no caer en lo mismo en el tiempo, porque en este momento no sabemos qué va a pasar mañana.